Ok, buenos días. Empezamos nuestro tema 4 de biología con cuarto año, ¿sí? Así que presta atención. A ver, un ratito. Nuestro tema es bioquímica, ¿sí? Bioquímica 2. La semana pasada hemos hablado hasta glúcidos. Ahora vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar referente a lípidos, ¿sí? Proteínas y ácido nucleico, de los tres biomoléculas orgánicas. Empezamos a ver primero por los lípidos. ¿Qué son los lípidos? ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Qué función tiene? A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de lípidos, los lípidos están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno y también en menores proporciones por nitrógeno y azufre. ¿Ok? Entonces, los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y también por los elementos nitrógenos y azufre, pero en un porcentaje mínimo, pero que también son esenciales. Son insolubles en agua, pero solubles en éter, metanol, cloroformo, acetona, etc. Entonces, el agua es insoluble porque no se puede, ¿cómo se llama? Con el aceite, ¿verdad? Siempre no se puede disolver. Uno va arriba y bien el aceite va abajo, el agua va arriba, pero soluble con el éter, metanol, cloroformo y acetona. O sea, sí se puede disolver con esos elementos. Pasamos entonces. Importancia de los lípidos. Forma membranas celulares conjuntamente con proteínas y polisacáridos. O sea, es importante porque está en nuestra membrana celular, la cual la membrana permite la entrada y la salida de algunas sustancias. En las plantas, las ceras presentan gran importancia como recubrir las hojas para evitar la transpiración, evitar el ataque de plagas y enfermedades. O sea que los lípidos también están presentes en las plantas para evitar tanto para las plagas y evitar que los animales puedan enfermar la cosecha. ¿Sí? Interviene en diversos procesos químicos intracelulares que están dentro de la célula. Las grasas se obtienen a partir de los alimentos ingeridos. De lo que nosotros consumimos, esa es la grasa que hay en nuestro cuerpo. Por eso no tenemos que consumir tantas comidas chatarras porque nos van a hacer daño y perjudican nuestro sistema tanto circulatorio, ¿sí? Nuestro corazón y nuestro sistema digestivo, ¿ok? También contribuyen algunas de las vitaminas A1, E y K, que son terpenos. Son vitaminas que tienen grasa, pero que son muy importantes en nuestro sistema inmune. Así que tenemos que consumir tanto que tengan vitamina A1, E y vitamina K. ¿Sí? Forman ciertas hormonas como la progesterona y la testosterona. Hormonas tanto masculinas como femeninas. Están partícipe en las hormonas del hombre como de la mujer. ¿No? Entonces, seguimos. Los lípidos tienen diferentes funciones: protectora, de transporte, reguladora, estructural y energética. Cuando hablamos de protectores, porque nos protege de algunas sustancias; energética porque nos da energía, ¿ok? Estructural porque le da la forma, y reguladora porque regula nuestro sistema, y transporte porque transporta diferentes sustancias a nuestro cuerpo que lo necesita, ¿ok? Entonces, las funciones son protectora, energética, estructural, reguladora y transporte. Pasamos. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Dentro de los lípidos saponificables tenemos a los simples y a los complejos. Y en los lípidos insaponificables tenemos a los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Ok, entonces, cuando uno te pregunta, los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Dentro de los saponificables tenemos a los simples y a los complejos, ¿ok? Y en los insaponificables tenemos a los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Vamos a hablar más adelante de todos ellos, ¿ok? Entonces, recordemos que los lípidos se dividen en saponificables y insaponificables. Vamos a hablar de los lípidos, ahora vamos a recordar
de los lípidos saponificables, que son simples y complejos. Vamos a hablar de eso. Lípidos simples. A ver, dentro de los lípidos simples encontramos a los triglicéridos. Contiene ácido graso más una molécula de glicerol. Hay triglicéridos mixtos, que son industrializados, como el jabón, la pintura y los barnices. ¿Ok? Hablamos de los céridos. Son las ceras de las abejas. También podemos encontrar esos céridos en los pelajes de los animales y en las hojas y tallos de las plantas. ¿Ok? O sea, ahí también está presente los lípidos, tanto en la cera de las ovejas, que es algo natural, en los pelajes de los animales y en las hojas y tallos de las plantas. Esos son lípidos simples. Dentro de los lípidos simples encontramos entonces los triglicéridos y los céridos. En los triglicéridos, ¿sí? Mixtos, ¿ok? Se le llama mixto porque pasa mediante un proceso de industrialización y se convierte ese triglicéridos en jabón, pintura, barniz, hasta para las tintas de las computadoras, ahí también, ¿ok? En cambio, los céridos, ¿sí? Son cosas naturales. En el caso de las ceras, de las abejas, en los pelajes de los animales, en las hojas y tallos de las plantas. Pasamos a los lípidos complejos, ¿ok? Complejos. Los lípidos complejos que abundan, ¿no? Que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como el fósforo y azufre, o otras moléculas como el glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípido de membrana, pues son las principales moléculas que forman la membrana celular. Dentro de los lípidos complejos, ¿sí? Se encuentra esa grasa, ese lípido complejo en la membrana celular. Por eso que la membrana es de altamente lipoproteica, porque tiene lípidos y proteínas, ¿ya? Y ese lípido permite la distribución tanto de la sustancia que entra y sale de la célula. Entra sustancia buena y sale en desecho. ¿Ok? Entonces, tiene una función importante los lípidos complejos porque forma parte de la membrana celular, que es lo que cubre a los demás organelos, para así realizar diferentes funciones, ¿sí? Ok, entonces, si yo te pregunto, en los lípidos complejos, ¿sí? ¿Dónde se desarrolla o dónde hay esos lípidos complejos? Ustedes me van a responder en las membranas celulares. Ahí se encuentran los lípidos complejos, ¿ok? Pasamos. Pasamos a los lípidos derivados. Lípidos derivados. A ver, tenemos los terpenos, los esteroides y los eicosanoides. Dentro de los terpenos se encuentran las plantas y se obtiene como el aceite y la resina. ¿Ok? O sea, los terpenos lo encontramos en forma natural en las plantas, ¿sí? Y lo encontramos como el aceite y la resina, el aceite de oliva, el aceite de la aceituna y la resina de las plantas, ¿ok? Pasamos a esteroides, son hormonas sexuales. Los esteroides son hormonas sexuales tanto masculinos como femeninos. Eicosanoides se forma del omega 6, presente en frutas secas, semillas de girasol. ¿Ok? Entonces, los lípidos derivados derivan de los terpenos, esteroides y eicosanoides. Terpenos se encuentran en las plantas, aceite y resina. Esteroides son hormonas sexuales y eicosanoides se forman a partir de la vitamina omega 6 que presente en las frutas secas, semillas de girasol, etc. Entonces, ahora pasamos a hablar sobre las proteínas. Ya hemos hablado de los glúcidos. Vamos a hablar de otra biomolécula orgánica importante en nuestro cuerpo, que es la proteína. Cuando hablamos de proteínas, ya se nos viene a la mente que lo que vamos a consumir para que nos dé energía, para que nuestro cuerpo desarrolle bien. Pero las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en nuestro cuerpo y están conformados por los siguientes bioelementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero también podemos encontrar el fósforo, el azufre, el hierro, el zinc, etc. Siendo el nitrógeno el bioelemento característico. Ok, entonces, las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en nuestro cuerpo, conformado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y también por otros elementos como el azufre y el fósforo, el hierro, el zinc, etc. ¿Sí? Ok.
Dentro de las proteínas también hablamos de los aminoácidos. Es la unidad básica de las proteínas. Está formado por un grupo amino, que es NH2, y un grupo carboxilo, que es COOH. ¿Ok? Entonces, los aminos es la unidad fundamental o la unidad básica de las proteínas. Está formado por un amino y por un grupo carboxilo. Funciones de las proteínas. Tiene la función estructural. Forma la estructura biológica como la membrana celular, los cartílagos, el músculo y los tendones. Eso quiere decir que la proteína forma la forma estructural, la forma externa, el molde, tanto la membrana celular, de los cartílagos, de los músculos y tendones. Hablamos de otra función, la función mecánica. ¿A qué se refiere? Permite la contracción muscular, el cual genera el movimiento de nuestro cuerpo. O sea, gracias a las proteínas, nuestro cuerpo puede tener diferentes tipos de movimiento. ¿Ok? Porque esa proteína hace que tu músculo se contrae, se mueva adecuadamente. A eso se le llama función mecánica. Pasamos a las siguientes funciones. Función de transporte. Se le dice que la proteína tiene una función importante de transporte porque transporta toda la sustancia a diferentes órganos, a nuestro diferente organismo. ¿Ok? A partir de que nosotros consumimos las proteínas, nuestro cuerpo se activa y comienza a tener la función de transporte. Donde la proteína sea necesaria, ahí está llevado esas proteínas. ¿Ok? Entonces, no solamente la proteína va y recorre todo nuestro cuerpo, no, va al sitio indicado. ¿Sí? Función reguladora. Algunas actúan como hormonas, cuya función es llevar mensaje a determinadas partes del cuerpo para regular su función. Se dice función reguladora porque regula tanto las proteínas, ¿ok? Y son llevadas a funciones determinadas. Pasamos a la función defensiva. Ya nos defiende. A ver, vamos a ver. Son proteínas que defienden al organismo contra el ataque de bacterias y virus. ¿Ok? O sea que la proteína a la vez de ser estructura, nos estructura el cuerpo, ¿no? De transporte también nos da la defensiva, o sea, nos defiende, actúa mediante ataques de bacterias y virus. Por eso que decimos que nuestro sistema inmune debe estar alto, para que las bacterias al momento de ingresar en nuestro cuerpo no acapare todo nuestro cuerpo y nos enferme, sino ahí ya va la participación de las proteínas, se activan para poder atacar tanto al virus como a las bacterias o a diferentes enfermedades, ¿verdad? Pues hay que consumir bastante proteínas. Pasamos a la función de reserva. Algunas proteínas suelen almacenarse y pasar a formar importante reserva de aminoácidos para el organismo. ¿Ok? A ver, a veces cuando consumimos gran cantidad de proteínas, nuestro cuerpo también es un almacén, guarda esa proteína y no lo utiliza. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo utiliza esa proteína? Cuando tu cuerpo no tiene proteína, cuando tú no consumes una buena alimentación y estás cansado, debilitado, ahí es donde se activa esa proteína y te dan energía, ¿ok? O le dan energía a tu sistema para que pueda evolucionar y pueda tener una mayor desarrollo, ¿sí? De tu diferente sistema. Pasamos a los ácidos nucleicos. Ya hemos hablado de las proteínas, de los lípidos. Ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. ¿Sí? Cuando hablamos de ácido nucleico, ¿sí? Hablamos tanto del ADN como el ARN, ¿ok? Hablamos de las características hereditarias de padres a hijos, ¿sí? O hablamos de los cromosomas, cuántos cromosomas tenemos, ¿ok? Entonces, los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas, constituidas por el famoso chon y por el fósforo. Esos son esenciales, por el fósforo. Se forma a partir de la unión de monómeros llamados nucleótidos. ¿Ok? Entonces, los ácidos nucleicos están formados por el famoso chon, ¿sí? Chon y fósforo. Se forma a partir de la unión de monómeros llamados nucleótidos, ¿sí? Llamados nucleótidos. Empezamos entonces, ¿sí?
Empezamos. Entonces, seguimos. ¿Sí? Seguimos. Los nucleótidos son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, que se unen mediante un enlace llamado enlace fosfodiéster. ¿Ok? Entonces, la unión o la formación de nucleótidos es mediante un enlace fosfodiéster. Los nucleótidos están formados o que forman a un nucleótido es una base nitrogenada, ¿sí? Una pentosa y un grupo fosfato. ¿Ok? Entonces, la formación de un nucleótido es una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Acá tenemos una base nitrogenada, ¿ya? Un grupo fosfato y, una base, ¿sí? Que es un azúcar, una base nitrogenada. Entonces, por estos tres elementos se va a formar un nucleótido. Vamos a hablar de cada uno. Cuando hablamos de bases nitrogenadas, ¿sí? Que es la unión de un nucleótido, base nitrogenada, que está acá, la base nitrogenada, hablamos, ¿sí? De las bases nitrogenadas púricas y las bases nitrogenadas pirimidínicas, ¿sí? Dentro de las bases púricas encontramos las adenina y la guanina. Y en las pirimidínicas encontramos a la citosina, timina y uracilo. Ellas son las bases nitrogenadas fundamentales en el ser vivo. Gracias a ellas pueden formarse, ¿sí? Nuestro ADN y nuestro ARN, nuestras diferentes proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. No se vayan a olvidar, son 5 bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Cuando hablamos de tipo de ácidos nucleicos, hablamos de ARN o ADN. ¿Ok? ARN o ADN. Cuando hablamos de ADN, hablamos de ácido desoxirribonucleico. ¿Ok? Entonces, ADN es un ácido desoxirribonucleico. Cuando hablamos de ADN, tenemos que mencionar que es una cadena de doble hebra, por eso que lo vemos acá. ¿Cómo podemos diferenciar a un ARN una ADN? Porque el ADN tiene una doble hélice, doble cadena. En cambio, el ARN solo tiene una doble cadena. ¿Ok? El ADN es una cadena doble, de doble hebra, de nucleótidos. Sus bases nitrogenadas tienen adenina, timina, citosina y guanina. Solo tienen 4. Adenina, timina, citosina y guanina. Su azúcar es la pentosa, ¿sí? Su azúcar es la pentosa. Almacena la información genética y es responsable de su transmisión hereditaria. Ok, entonces, el ADN sabemos que se encuentra en el núcleo de nuestra célula. Ok, en el caso de la célula eucariota, que somos nosotros. Dentro de esas, del núcleo que se encuentra el ADN lleva diferentes funciones y la principal es codificar, transmitir las características hereditarias de padre a hijo. ¿Ok? 23 cromosomas de la mamá más 23 cromosomas del papá, que forman 46 cromosomas. Hay problemas sobre el ADN, ¿sí? Cuando a veces niños nacen con síndrome de Down o síndrome de Patau, ¿ok? Esos síndromes son los más comunes y eso se da porque nuestro ADN ha tenido una malformación o algo ha pasado y eso ha ocurrido en la transcripción de nuestras proteínas, ¿ok? Entonces, el ADN sabemos que son ácidos desoxirribonucleicos. Tiene doble hebra. ¿Cuáles son sus bases? Nitrogenada, adenina, ¿sí? Timina, citosina y guanina. Y su azúcar es la pentosa. La gran función del ADN es almacenar información genética. Es responsable de su transmisión hereditaria, de transmitir caracteres de padres a hijos, de generación en generación. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el ADN es un ácido desoxirribonucleico.
Pasamos entonces. Ahora pasamos a ácido ribonucleico, que es el ARN. ARN es una cadena de una sola hebra, ¿ok? Como hemos visto acá, es una sola cadena de una sola hebra. Si yo te pongo un dibujo así y yo te digo, señálame cuál es el ADN, sabemos que es este, y cuál es el ARN, sabemos que es este. No se vayan a equivocar. Ok. Entonces, ácido ribonucleico, ARN. Es una cadena de una sola hebra, ¿sí? Sus bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. En cambio, en el ADN no llevaba uracilo, sino llevaba timina, ¿ok? Varía en una base nitrogenada. Vayan a recordar eso, ¿sí? Ok, no se olviden. Entonces, sus bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. Su azúcar era ribosa, en cambio, en el ADN era la pentosa, ¿ok? Hay dos tipos de azúcar, pentosa y ribosa. En el ADN era pentosa y en el ARN era ribosa. Eso no se olvide, ¿ok? Se encuentra en el nucleolo y los ribosomas. Y el ADN se encontraba en el núcleo. En cambio, el ARN se encuentra en el nucleolo y en los ribosomas. ¿Qué es lo que hace el ARN dentro de nuestra célula, dentro de nosotros? Sintetiza proteínas e interviene en la transmisión hereditaria. ¿Ok? También tiene una función importante. ¿Por qué? Porque ellas son las que transmiten, son las que llevan las proteínas ya hechas y elaboradas a nuestro núcleo para ser parte de la transmisión hereditaria. Una mala formación de una proteína causa mutación, causa síndrome. ¿Ok? Por eso es que tenemos que ver que esa función del ARN sea correcta. ¿Sí? Entonces, el ARN es un ácido ribonucleico, una sola hebra, tiene bases nitrogenadas que son adenina, uracilo, citosina y guanina. Su azúcar es ribosa. Se encuentra en el nucleolo y los ribosomas. ¿Y cuál es su gran función? También interviene en la transmisión hereditaria y sintetizan proteínas. Seguimos. Pasamos al desafío emprendedor, que son solamente 3, que son las proteínas, menciona las funciones de los lípidos y menciona las bases nitrogenadas. Este desafío me lo van a presentar hoy día, ¿sí? Bien puede ser ahorita, en la tarde, en la noche, pero solamente hoy día. Son 3 preguntas nada más, ¿ok? ¿Sí? Solamente son 3 preguntas. Entonces, para volver a recordar, el tema de hoy era bioquímica. Ok, entonces cuando hablamos de bioquímica, sí, hablamos de los elementos químicos que están en un ser vivo. Y podemos hablar de un lípido, sí, de unas proteínas y ácidos nucleicos. Ok, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Si yo te pregunto, a ver, cuando hablamos de ácido nucleico, ¿de qué vamos a hablar o de qué estamos pensando? A ver, alguien me responde lo que yo he explicado. ¿Me escuchan ahí? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de ácidos nucleicos, hablamos del ADN y ARN, ¿sí? De la formación hereditaria que se transmite, ¿sí? De padres a hijos, ¿ok? Cuando hablamos de lípidos, se nos mete a la mente grasa. Claro, grasa buena, lípido bueno y lípido malo, que no hacen daño. Cuando hablamos de proteína, es de lo que consumimos, ¿no? Lo que tenemos, de lo que nos defiende de algunas sustancias o bacterias que quieren entrar a nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces el tema de hoy sabemos que son lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. No se olviden